RTP. La veo yo a Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado. Michelle, ¿cómo está usted? Sonriente como siempre, me agrada. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí y esta vez por Zoom. Sí, no me Pero gusta muchísimas gracias eso. por la invitación y también por el tiempo. A usted, imagínese, los agradecidos somos nosotros. Brevemente, había dicho yo, no sé si alcanzó a escuchar, que la lectura de este proyecto de ley se ha enmarcado en lo legal y en lo constitucional. Vamos a lo que sirve. ¿Qué sirve de este proyecto de ley? Que no se haya aprobado en Colombia con la ley de extinción de dominio, en Perú con la misma ley de extinción de dominio, que se lo hizo, recuerdo, en México también. ¿Qué sirve? Voy a citar ahí unos datos que no sé si el mismo Renato Rivera o en un artículo que publicó el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la OECO como tal, mencionó que antes de que, entre el 2015 al 2020, antes de que se apruebe la ley de extinción de dominio, que ya fue aprobada y fue remodificada como 2 veces, y la pasaron ya tal cual como las Naciones Unidas incluso recomiendan que una ley de extinción de dominio debería ser estructurada, porque lo cambiaron por motivos políticos, por si acaso, la primera vez la asamblea. Básicamente eso hablé inclusive con personas que estuvieron detrás del proceso y básicamente era un copy-paste de lo que decía Naciones Unidas y las recomendaciones de Naciones Unidas. Y dentro de la asamblea cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque posiblemente dentro de esa asamblea había personas que lavaban activos. Esa es como lo único lógico, el sentido común como tal. Y la OECO y Renato me habían comentado, o yo lo leí en algún reporte, de que la impunidad del patrimonio ilícito, de la recuperación o captación de ese patrimonio ilícito, era el 95%. Yeah. De ahí ellos hacen un barrido después de que la ley de extinción de dominio es aprobada como tal, y uno esperaría en un país lógico, con una ciudadanía lógica, que esa impunidad decaiga, es decir, que emitan sentencias con la ley de extinción de dominio, que es relativamente rápida, no necesita sentencia para inclusive el Estado incautarlo. Incautar ese patrimonio ilícito, pero no, es al revés. Ahora hay un 97% de impunidad. Explíqueme cómo puede pasar eso si lo que limitaba en la extinción de dominio era la orden judicial. El judicial, ni ningún fiscal, ni ningún juez te emiten la sentencia o te emiten la investigación previa con una causal de decomiso de patrimonio ilícito, es decir, no utilizan la figura de la ley de extinción de dominio. Me parece... Y el punto clave para ir contra las economías criminales es netamente la incautación, es básicamente lo que hace la Guardia de Finanza italiana, es básicamente lo que hace la Cenavico en Paraguay también, y lo hacen muy efectivamente. Y mientras no haya un sistema judicial que emita una investigación por decomiso de patrimonio ilícito, es decir, un posible decomiso, si no es ya el decomiso, así haya todas las reformas a la ley o al COIP, poco o nada va a servir eso. Al revés, a cada rato, y voy a dar ahí mi criterio no de jurista, la gente que es especialista en la materia de combate contra el crimen organizado y también de lavado de activos, no son juristas, empecemos por ahí. Y por alguna extraña razón, el ente o el ser humano que escribió esa propuesta de ley, evidentemente es un jurista que no sabía dónde estaba parado, porque te dice, en efecto, es un proyecto de ley urgente en materia económica, y eso sí está bien, porque las amenazas, inclusive dentro de la teoría, las amenazas al Estado, ya pocas son militares. La gran mayoría de amenazas son políticas sociales, ambientales y económicas. Cierto. Y dentro de las amenazas económicas están el lavado de activos. Pero ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Todas las reformas de ley no son orientadas hacia el fortalecimiento de la UAFE, el fortalecimiento del SRI, o juntar ambas instituciones, o la creación, por ejemplo, de una policía especializada tipo la Guardia de Finanza de Italia, sino que básicamente era cómo puedo allanar lugares rápido y cómo puedo también evadir
el impuesto a la renta si es que dono chalecos y balas a Policía Nacional. Ok, hasta ahí un ratito nada más, Michelle, para plantearle un par de preguntas. Cuando usted habla de que lejos de disminuir se incrementó la impunidad en cuanto a la incautación de estos bienes, recuerda mucho el caso de México, que quizás tiene mucha historia en eso, y allá no solamente que se incrementó la impunidad, sino que al mismo tiempo se aumentaron el número de jueces asesinados, porque dependía de ellos que se siguiera el trámite. Nos puede preocupar que eso ocurra aquí en el país, eso uno. Y lo otro, si el problema está en el sistema de justicia que debe dictaminar qué correcciones o cuáles son las correcciones que debemos hacer para que funcione realmente la extinción de dominio. Primero, antes que nada, es el hecho también de costos y beneficios. Okay. ¿Cuál es el beneficio de ser un juez o un fiscal que haga el trabajo como debería de ser? Ahora, hay otra cuestión. Cuando hablamos de una seguridad ciudadana contra el crimen organizado, si solamente estatizamos, es decir, que solamente las instituciones se hagan cargo del combate contra el crimen organizado, nosotros ya tenemos la batalla perdida. Necesitamos al sector privado y a la sociedad civil. ¿Y cómo la sociedad civil se puede empoderar? Una, el dueño de una tienda ya no pagando extorsiones, evidentemente. Dos, no dejándose extorsionar. Pero el punto clave es el hecho que los abogados y el sistema judicial, en efecto, apechuguen y que puedan hacer el esfuerzo que otros fiscales y jueces han hecho alrededor del mundo para un combate contra el crimen organizado o en contra de las mafias. En Japón, varios policías nacionales como jueces y fiscales fueron asesinados por los yakuzas, igual en Italia, con la mafia, ¿cierto? En Holanda en este momento igual, y también periodistas están siendo asesinados por la mocromafia. Entonces, que el Ecuador, nosotros somos pusilánimes. O sea, porque muchas personas van a decir, es que no quiero que me maten. Muy bien, entonces el resto de las personas en el norte global que terminaron muertos, que eran estúpidos. O sea, no. O sea, el hecho es que ellos tienen que hacer el trabajo como debe ser. Como debe de ser. Ahora, por otro lado, las instituciones tienen que responder a los ciudadanos. Gran ejemplo, el hecho de que hubo una desaparición de 321 kilos de cocaína que ya fue incautada como tal por Policía Nacional. Estaba siendo velada por Policía Nacional porque la encuentran su custodia, en un contenedor. Y después desaparece la cocaína, y voy a dar el nombre del Policía Nacional que denuncia a Fiscalía, que era el teniente coronel Guillermo Palacios, que era el jefe antinarcótico de la zona 8. Hoy en día está fuera del país porque amenazaron contra la vida de él y de la familia, y de paso Policía Nacional le hizo un sumario administrativo que está siendo ejecutado dentro de la Oficina de Asuntos Internos dentro de Policía Nacional. Michelle, quiero interrumpirla solo 2 segundos. Espere un segundo. Debería ser promovido de rango, no ser alado. Michelle, lo que ocurre es que a ratitos estamos perdiendo la comunicación. Solo eso, nada más, para eso le interrumpía. Pero me da línea para seguir. El reclamo ha sido que no hay depuración. En los últimos días se ha conocido de policías activos participando en extorsiones, robos en los rastrillos, de los que ya luego nunca se supo, robo también de cocaína incautada, delación, posible delación en allanamientos. Nos queda la duda de lo que ocurrió en Alto Punino, cómo se filtró la información. ¿Cómo funciona o cómo se hace una depuración al más estilo de Nueva York, que quizás es la que uno más recuerda? Ok, no podemos continuar esta entrevista. Creo que voy a apagar un ratito mi video. Ya, ok, no hay problema. ¿Me pueden escuchar tal vez ahí bien? Ahí está perfecto. Pues justo porque parecería que el internet está muy malo, perdóname. No, pues, bueno, tranquilidad. Evidentemente, la depuración que ha sucedido en el Ecuador ha sido una depuración muy laxa. No hay tal cuestión como una depuración como tal. Ahora, en Nueva York, antes Policía de Nueva York tenía muchísimos problemas justo con la mafia italiana. ¿Y qué hicieron? No necesariamente depuraron como tal policía o el Departamento de Policía de Nueva York, sino que
generar un departamento especializado de combate contra la mafia italiana. Y dentro de ese departamento especializado de la mafia italiana utilizaban a migrantes italianos. Entonces eran personas que estaban en los mismos barrios, que conocían quiénes eran los mafiosos y que eran extremadamente violentos contra la mafia italiana. Ahora, ¿cómo generaron este costo-beneficio? De si hay más beneficios de ser mafioso, evidentemente la gente va a empezar a ser criminales. Y empezaron a gestionar más beneficios en las personas que seguían las leyes. Básicamente fue netamente el sistema judicial. En el Ecuador, el sistema judicial hasta hoy en día, y eso lo podemos ver inclusive con el caso del teniente coronel Guillermo Palacios, el sistema judicial no está funcionando apropiadamente. El sistema judicial les aguanta y les acolita a los criminales en lugar de ayudar y ahí sí apechugar a los ciudadanos en común. Y eso ya habla muchísimo acerca de la calidad ética y moral incluso de nuestros abogados. El Ecuador no va a frenar el combate contra el crimen organizado, así nosotros tengamos un nuevo Ministerio de Seguridad, así tengamos toda la tecnología habida y por haber, y si tenemos toda la cooperación internacional, nada va a cambiar si el sistema judicial no cambia. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer como en otros países? Los jueces y fiscales que de verdad hacen bien su trabajo como tal, les dan toda el apoyo estatal, no solamente en términos de seguridad, sino que son reconocidos como héroes nacionales. Michelle. El gran ejemplo, el juez Giovanni Falcone, que lo mata la mafia italiana justo en la ciudad de Palermo. Eso aquí en el Ecuador no se ha visto. Una de las pocas fiscales como tal en el Ecuador que medio ha hecho un trabajo interesante es la ex fiscal del Estado, Diana Salazar. Y aún así, Diana Salazar, justo porque las amenazas que tiene contra su vida son tan grandes, ella se va a ir fuera del país. Michelle, pero discúlpame. Yo creo que es una falta de respeto que para el Ecuador solamente tengamos un fiscal que pueda ser reconocido. Ahora, yo voy a hablar de un juez que Michelle. se llamaba el juez Escobar aquí en Guayaquil. El hombre hacía bien su trabajo como tal, no aceptaba coimas. ¿Y qué es lo que pasó? Lo asesinaron. ¿Sabemos o conocemos del juez Escobar? No. Para nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Estado ecuatoriano los pone en la palestra de importancia a nivel nacional. Y eso sí es un error del Estado como tal y del gobierno de turno. De comunicación y también de reconocimiento y de incentivo. Hablando del sistema de justicia, en este proyecto de ley hay dos elementos. Primero, la formación de jueces que sean conocedores del crimen organizado y también fiscales que sean expertos en la materia. Creo que les da 90 días o algo para que estos puedan ser capacitados. Además, habla de juicios rápidos, 15 días, formulación de cargos, presentación y una sentencia que pudiera llegar en 30 días. Algunos lo han comparado a la ley Bukele, guardando las distancias de que origina la delincuencia y la violencia en el país. ¿Esos cambios en el sistema de justicia le aportan, le suman? ¿Qué le corregimos o definitivamente tampoco se puede así? Yo creo que es un error el hecho de que pongan la prisión preventiva como la primera instancia como tal. Y lo particular de esta reforma, y lo voy a leer tal cual, dice: por la naturaleza de los mismos, en el marco de un conflicto armado interno, la prisión preventiva será la medida cautelar útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena. Es decir, yo te voy a poner prisión preventiva de entrada porque no quiero que salgas del país. Eso es terrible cuando hablamos del combate contra el crimen organizado, porque la prisión preventiva lo que te motiva es la puerta giratoria del sistema de prisión. Es decir, yo entro al sistema de prisión y puedo salir con la prisión preventiva. Y es por eso que hay una cantidad extraordinaria de PPLs que están dentro de los centros de privación de libertad y no tienen sentencia emitida. Eso lo sacó, si no estoy mal, Inside Crime, y con Carol Noroña posiblemente, y sí, nos dio un porcentaje más o menos de que el 60% de los PPLs que están dentro de prisión no tienen una sentencia. Entonces tenemos a personas que entran y salen a cada rato
dentro del sistema de prisión, y evidentemente ahí nos quejamos de, ¿por qué en calle la violencia se refleja y al mismo tiempo tiene algo que ver con la violencia que se da en las prisiones? Y es autoevidente, porque claro, a cada rato tienes PPLs que salen a la calle y vuelven a entrar a los centros de privación de libertad. El punto es que las prisiones, o cuando a ti te emitan una sentencia, tú entras a la prisión y que no salgas hasta que termines el tiempo que tienes que estar dentro del sistema como tal. Eso a mí me parece extremadamente como que preocupante. Por otro lado, me parece extremadamente preocupante y casi imposible, así sea que los fiscales especializados o los fiscales que vayan a ser entrenados como tal en lo que es el conflicto armado interno a nivel nacional y combate contra el crimen organizado puedan ser formados en 90 días. Okay. O sea, ¿no le parece hablando de personas sobrehumanas? Cuando nosotros hablamos de fiscales y jueces que son especializados en materia de crimen organizado, son fiscales y personas en general que han estado dentro de la materia 10, 20 años. Pero ¿no le parece un poco a la idea de tener estos, que eran jueces o fiscales, ya no recuerdo, anticorrupción? Fiscales, gracias, que están solamente en la capital. Hay un artículo de Primicias que recoge en parte lo que fue un estudio y hay preocupación al respecto. Leo breve para ver si este proyecto de ley ayuda en esta lucha. Según este estudio, este informe de la ONU, que se llama Estudio de Delitos Relacionados con la Minería, en Ecuador tenemos 17 provincias que se encuentran en riesgo. ¿Por qué la minería? Porque es la mejor forma de camuflar lo legal y lo ilegal y convertirlo todo absolutamente en legal. Además, la Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de los minerales críticos como cobre, litio, níquel, cobalto o tierras raras se duplicarán al año 2030 y evidentemente eso llevará a que en el año 2050 se vayan a triplicar, pero cuando la demanda se incrementa, el riesgo y la presencia de bandas delincuenciales en el país aumenta. ¿Algo en ese proyecto de ley que luche contra la minería ilegal? No, absolutamente nada. Y lo peor de todo es que la minería ilegal no solamente está presente en Ecuador, sino también en el norte de Perú. En el norte del Perú hay muchísima presencia de choneros y de lobos que están lavando miles y miles de millones de dólares en todo lo que es minería ilegal de oro, porque el oro, a diferencia de otros commodities, uno es, entre comillas, legal. El oro no es como la droga. No. Y dos, el oro no se devalúa. El kilo de coca, pese a que normalmente aquí en el Ecuador está a $1.500 el kilo, se puede devaluar, porque si empiezan a producir más coca de lo que requiere la demanda, baja el precio dentro del crimen organizado o dentro del mercado ilícito como tal. El oro no se devalúa, al revés. Ahorita el oro está súper cotizado. Y por otro lado, lavar activos vía minería ilícita de oro es relativamente fácil porque el oro, a comparación de diamantes, no es trazable. La única forma que tú puedas trazar el oro es con la pepa como tal, es decir, en su formato natural, por la tierra que está. En el momento que tú fundes el oro, sea en lingotes o sea en joyería, el oro no es trazable. Tú puedes decir, este oro es de Brasil y mentira, proviene del Alto Punino. Y eso es imposible de detectar. Y por otro lado, no solamente el tráfico como tal de oro se lo hace vía puertos. Es decir, yo declaro que estoy sacando 10 kilos de oro, pero en realidad estoy sacando 30. Sino que también muchísimos mineros van a las compraventas, es decir, esas tiendas donde dice se compra oro. Van con los lingotes de oro o con la joyería y los venden y así lavan el activo. Y eso, por ejemplo, una buena ley o propuesta de ley contra el lavado de activos debería estar detrás de todas estas tiendas y negocios de compraventa de oro. En su momento la cerraron, la recuerdo, luego dijeron que era ir contra la libre empresa y todo se ha ido dañando. Michelle, le envío un fuerte abrazo, la veo pronto acá en estudio. Igualmente, un abrazo, muchísimas gracias. RTP